La caída de la monarquía había sido tan rápida que una vez pasada la primera sorpresa, los burgueses se asombraron de vivir todavía. La ejecución sumaria de algunos ladrones, fusilados sin juicio, pareció algo muy justo. Se repitió durante un mes la frase de Lamartine sobre la bandera roja, que no había dado la vuelta más que al campo de Marte, mientras que la tricolor, etc. Todos se pusieron bajo su palio y cada partido no veía otros 3 colores que los suyos, y se prometían seriamente, cuando llegase a ser el más fuerte, arrasar a los otros. Como los negocios estaban paralizados, la inquietud y una curiosidad estúpida empujaba a todo el mundo fuera de sus casas. El descuido en el arreglo atenuaba la diferencia de los rangos sociales. El odio se ocultaba. Las esperanzas se desplegaban. La multitud estaba llena de suavidad. El orgullo de un derecho conquistado alumbraba sus rostros. Se sentía como una alegría de carnaval. Las maneras eran de vivac, nada tan alegre como el aspecto del París de los primeros días. Frederick tomaba a la mariscala del brazo, deambulaban juntos por las calles. Ella se reía de las rositas que decoraban todos los ojales, de los estandartes colgados en todas las ventanas, de los carteles de todos colores pegados en las paredes, y arrojaba aquí y allí algunas monedas en el cepo para los heridos, puestos sobre una silla en medio de la calle. Luego se detenía ante las caricaturas que representaban a Luis Felipe como pastelero, como saltimbanqui, como perro, como sanguijuela. Pero los hombres de Couselier, con su sable y la banda, la asustaban un poco. Otras veces era un árbol de la libertad que se plantaba. Los señores eclesiásticos concurrían a la ceremonia, bendecían la república, escoltados por criados con galones de oro, y la multitud encontraba muy bien aquello. El espectáculo más frecuente era el de las delegaciones, no importa de qué, que iban a reclamar alguna cosa a la municipalidad, pues cada oficio, cada industria, esperaba del gobierno el fin radical de su miseria. Algunos, es cierto, se acercaban a él para aconsejarlo o felicitarlo, o más simplemente para hacerle una corta visita y ver cómo funcionaba la máquina. Hacia mediados de marzo, un día que atravesaban el puente de Arcole yendo a hacer una diligencia para Rosanet en el barrio latino, Frederick vio avanzar una columna de individuos con gorros raros, de largas barbas. A la cabeza y golpeando el tambor marchaba un negro, un viejo modelo de taller, y el hombre que llevaba el estandarte sobre el que flotaba la inscripción artistas, pintores, no era otro que Pellerin. Hizo señas a Frederick de que lo esperara. Luego reapareció a los 5 minutos. Tenía tiempo, ya que el gobierno recibía en ese momento a los tallistas de piedra. Iba con sus colegas a reclamar la creación de un fórum de arte, una especie de bolsa donde se debatiría sobre los intereses de la estética. Se producirían obras sublimes, puesto que los trabajadores pondrían su ingenio solidariamente. París muy pronto estaría cubierta de monumentos gigantescos. Él los decoraría. Hasta había comenzado una cabeza de la República. Uno de sus camaradas vino a llevárselo, pues estaban apurados por la delegación de los comerciantes de aves. ¡Qué estupidez!, gruñó una voz en la multitud. Siempre mentiras, nada sólido. Era Reichenbach. No saludó a Frederick, pero aprovechó la ocasión para desparramar su amargura. El ciudadano empleaba esos días vagabundeando por las calles, tirándose del bigote, moviendo los ojos, recibiendo y propagando novedades lúgubres. No tenía más que 2 frases: tomen precauciones, nos van a ganar la delantera, o bien, pero diantres, nos escamotean la república. Estaba desconcertado del todo, y particularmente de aquello de no haber recuperado nuestras fronteras naturales. El solo nombre de Lamartine lo hacía encogerse de hombros. No encontraba a Ledru-Rollin capacitado para el problema. Trató a Dupont de L'Eure de viejo soquete, a Albert de idiota, a Louis Blanc de utopista, Blanqui de hombre extraordinariamente peligroso, y cuando Frederick le preguntó qué habría debido hacerse, respondió apretándole el brazo hasta rompérselo: tomar el Rin, le digo, tomar el Rin, cáspita. Luego acusó a la reacción. Se están desenmascarando: el saqueo de los castillos de Neuilly y de Surance, el incendio de Batignolles, los desórdenes de Lyon, todos los excesos, los agravios se exageraban en la actualidad, añadiendo la circular de Ledru-Rollin, el curso forzoso de los billetes de banco, la renta caída a 60 francos, en fin, como iniquidad suprema, como último golpe, como colmo de horror, el impuesto de 45 céntimos, y además de todo eso, encima teníamos el socialismo. Aunque esas teorías, tan nuevas como el juego de la oca, hubiesen sido desde hace 40 años suficientemente debatidas como para llenar las bibliotecas, aterrorizaban a los burgueses como una granizada de aerolitos. Se sentía indignado por este odio que provoca el advenimiento de toda idea por el solo hecho de que es una idea, execración de la que ella hace más tarde
su gloria y que hace que sus enemigos estén siempre por encima de ella, por mediocre que sea. Entonces la propiedad adquirió el respeto de la religión y se confundió con Dios. Los ataques que sufrió parecieron un sacrilegio, casi antropofagia. A pesar de la legislación más humanista que nunca existió, reapareció el espectro del 93 y la hoja de la guillotina vibró en todas las sílabas de la palabra república, lo que no impedía que se la despreciara por su debilidad. Francia, no sintiendo ya al amo, se puso a gritar de espanto como un ciego sin bastón, como una criatura que ha perdido su niñera. De todos los franceses el que más temblaba era el señor d'Ambrose. El nuevo estado de cosas amenazaba su fortuna, pero sobre todo desmentía su experiencia. Un sistema tan bueno, un rey tan sabio, ¿era posible? La tierra iba a desmoronarse. Desde el día siguiente despachó a 3 criados, vendió sus caballos, se compró para andar por la calle un sombrero blando, hasta pensó en dejarse crecer la barba, y se quedaba en su casa, postrado, repasando amargamente los periódicos más hostiles a sus ideas, y se volvió tan sombrío que las bromas acerca de la pipa de Flocón no tenían ni siquiera la fuerza de hacerlo sonreír. Como partidario del último reinado temía las venganzas del pueblo sobre sus propiedades de la Champaña. Cuando la elucubración de Frederick le cayó en las manos, entonces se imaginó que su joven amigo era un personaje muy influyente, que podría, si no servirlo, por lo menos defenderlo, de manera que una mañana el señor d'Ambrose se presentó en su casa, acompañado de Martinon. Esta visita no tenía por objeto, dijo, otra cosa que verlo un rato y charlar. En suma, se alegraba de los acontecimientos y adoptaba con profunda convicción nuestra sublime divisa: libertad, igualdad, fraternidad, habiendo sido siempre hasta el fondo republicano. Si votaba con el ministerio bajo el otro régimen era simplemente para acelerar la caída inevitable. Se enojó hasta con el señor Guizot, que nos ha puesto en lindo atolladero, convengamos en ello. En cambio admiraba mucho a Lamartine, que se había mostrado magnífico, palabra de honor, cuando propuso la bandera roja. Sí, lo sé, dijo Frederick, después de lo cual declaró su simpatía por los obreros, porque al fin, más o menos, todos somos obreros, y llevaba su imparcialidad hasta reconocer que Proudhon tenía su lógica. Ah, mucha lógica, diablos. Luego, con la desenvoltura de una inteligencia superior, habló de la exposición de pintura, donde había visto el cuadro de Pellerin. Lo encontraba original, bien enfocado. Martinon apoyaba todas sus palabras con gestos de aprobación. Él también pensaba que era necesario aliarse a la República, y habló de su padre trabajador, haciéndose el paisano, el hombre de pueblo. Pronto llegaron a las elecciones para la Asamblea Nacional, y los candidatos en el distrito de Fortel, el de la oposición, no tenía chances. Usted debería presentarse en su lugar, dijo el señor d'Ambrose. Frederick protestó. ¿Por qué no? Obtendría los sufragios de los ultras, debido a sus opiniones oficiales, y de los conservadores, a causa de su familia, y puede ser también, añadió el banquero sonriendo, un poco gracias a mi influencia. Frederick objetó que no sabía cómo desempeñarse, nada más fácil, haciéndose recomendar a los patriotas del Aube por un club de la capital. Se trataba de leer no una profesión de fe como se veía cotidianamente, sino una seria exposición de principios. Tráigamela. Yo sé lo que conviene en la localidad, y usted podría, se lo repito, prestar grandes servicios al país, a todos nosotros, a mí mismo. En tiempos semejantes debían ayudarse entre ellos, y si Frederick necesitaba alguna cosa, él o sus amigos... Oh, muchas gracias, querido señor. En calidad de retribución, se entiende. El banquero, decididamente, era una buena persona. Frederick no pudo dejar de pensar en sus consejos y pronto lo deslumbró una especie de vértigo. Las grandes figuras de la convención pasaron ante sus ojos. Le pareció que iban a ser una aurora magnífica. Roma, Viena, Berlín se habían insurreccionado, los austríacos eran echados de Venecia, toda Europa se agitaba. Era la hora de precipitarse al movimiento, tal vez de acelerarlo, y luego fue seducido por el traje que, según se decía, llevarían los diputados. Ya se veía con el chaleco de solapas, el cinturón tricolor, y ese prurito, esa alucinación se hizo tan fuerte que se confió de Usadía. El entusiasmo de buen muchacho no se debilitaba. Por cierto, seguro, preséntese. Frederick, sin embargo, consultó a Desailly. La posición idiota que trataba al comisario en su provincia había aumentado su liberalismo. De inmediato le envió violentas exhortaciones. Sin embargo, Frederick tenía necesidad de ser aprobado por un grupo más numeroso. Confió la cosa a Rosanet, un día que la señorita Badnat se encontraba con ellos. Ella era una de esas solteronas parisienses que cada noche, cuando han dado sus lecciones o tratado de vender dibujitos, de ubicar inútiles manuscritos, vuelven a su casa con barro en las enaguas, preparan su cena, la comen completamente solas,
Más tarde, con los pies sobre un bracerito, a la luz de una lámpara sucia, sueñan con el amor, con una familia, un hogar, la fortuna, todo lo que le falta. También, como muchos otros, ella había saludado la revolución, el advenimiento de la venganza, y se entregaba a una propaganda socialista desenfrenada. La liberación del proletariado, según Labatnaz, no era posible sino por la liberación de la mujer. Ella pedía su admisión en todos los empleos, la indignación de la paternidad, la indagación de la paternidad, un nuevo código, la abolición o al menos una reglamentación del matrimonio más inteligente. Entonces cada francesa podría casarse con un francés o adoptar a un anciano. Era necesario que las nodrizas y las parteras fueran funcionarias asalariadas por el Estado, que hubiera un tribunal para examinar las obras de las mujeres, editores especiales para ellas, una escuela politécnica para las mujeres, una guardia nacional para las mujeres, todo para las mujeres, y puesto que el gobierno desconocía sus derechos, ellas debían vencer la fuerza con la fuerza. 10.000 ciudadanas con buenos fusiles podrían hacer temblar la municipalidad. La candidatura de Frederick le pareció favorable a sus ideas, lo animó, mostrándole la gloria en el horizonte. Rosanet se alegró de tener un hombre que hablaría en la Cámara, y luego tal vez te den un buen puesto. Frederick, hombre de todas las debilidades, fue ganado por la demencia universal. Escribió un discurso y fue a ver al señor d'Ambreuil. Con el ruido de la gran puerta que se cerraba, una cortina se entreabrió detrás de una de las ventanas. Apareció en ella una mujer. No tuvo tiempo de reconocerla, pero en la antecámara un cuadro lo detuvo, el cuadro de Pererín, puesto sobre una silla, sin duda en forma provisoria. Representaba la República, o el progreso, o la civilización, bajo la figura de Jesucristo, conduciendo una locomotora que atravesaba una selva virgen. Frederick, luego de un minuto de contemplación, exclamó: ¡Qué torpeza! No es cierto, dijo el señor d'Ambreuil, apreciando con esta palabra e imaginándose que concernía no a la pintura, sino a la doctrina glorificada por el cuadro. Martinon llegó en ese instante. Pasaron al gabinete y Frederick sacaba un papel de su bolsillo cuando la señorita Cecilia, entrando de golpe, articuló con aire ingenuo: ¿Está aquí mi tía? Sabes bien que no, replicó el banquero. No importa, haga como si estuviera en su casa, señorita. Oh, gracias, me voy. Apenas había salido, Martinón hizo gestos de buscar su pañuelo. Lo he olvidado en mi sobretodo. Discúlpenme. Bien, dijo el señor d'Ambreuil. Evidentemente no se había dejado engañar por esta maniobra, y hasta parecía favorecerla. ¿Por qué? Pero pronto Martinón reapareció y Frederick comenzó su discurso, desde la segunda página en la que señalaba como una vergüenza la preponderancia de los intereses pecuniarios. El banquero hizo una mueca. Luego, llegando al tema de las reformas, Frederick pedía la libertad de comercio. ¿Cómo? Pero permítame. El otro no oía y siguió. Reclamaba el impuesto sobre la renta, el impuesto progresivo, una federación europea y la instrucción del pueblo, la más amplia protección de las bellas artes. Si el país asignara a hombres como Delacroix y Hugo 100.000 francos de renta, ¿qué mal habría en ello? Todo terminaba con consejos de las clases más elevadas. No guardéis nada, oh ricos, repartid, repartid. Se detuvo y quedó de pie. Sus dos oyentes sentados no hablaban. Martinón abría muy grandes los ojos. El señor d'Ambreuil estaba muy pálido. Finalmente, disimulando su emoción con una sonrisa agria: su discurso es perfecto, y elogió mucho la forma, para no tener que expedirse sobre el fondo. Esta virulencia por parte de un joven ingeniero lo asustaba, sobre todo como síntoma. Martinón trató de tranquilizarlo. El partido conservador dentro de poco tomaría por cierto su revancha. En muchas ciudades se había echado a los comisionados del gobierno provincial. Como las elecciones estaban fijadas para el 23 de abril, había tiempo. En resumen, era necesario que el señor d'Ambreuil mismo se presentara en el Aube, y a partir de esto Martinón no lo abandonó más. Se convirtió en su secretario y lo rodeó de cuidados filiales. Frederick llegó muy contento de sí mismo a casa de Rosanet. Del Mar estaba allí y le informó que definitivamente se presentaba como candidato en las elecciones del Sena. En un cartel dirigido al pueblo, en el que lo tuteaba, el actor se vanagloriaba de comprenderlo, él, y de que en su beneficio se había hecho crucificar por el arte, tanto que era su encarnación, su ideal, creyendo tener efectivamente sobre las masas una influencia enorme. Llegó hasta a proponer más tarde en una oficina del ministerio reducir una revuelta él solo. En cuanto a los medios que emplearía, dio esta respuesta: no teman, les mostraré mi cabeza.